Buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Una vez más, bienvenidos a este culto dominical de alabanza y adoración que tenemos todos los domingos a las 10 de la mañana y que ahora lo estamos haciendo a través de las redes virtuales. Gracias a todos nuestros hermanos y amigos que se están uniendo en este momento para tener este momento de alabanza, de adoración, de regocijo en el Señor. Vamos para ello a orar ahí donde usted está, a ponernos en las manos del Señor y a pedir su bendición para este momento que vamos a tener. Los invito a orar, a nuestros amigos y hermanos, los invito a ponernos en las manos del Señor y a pedir el favor de Dios. Padre Celestial, gracias mi Dios, en esta mañana, una vez más te agradecemos que nos permites reunirnos, Señor, para alabar y bendecir tu nombre. Gracias, Padre Celestial, por tu bondad y tu misericordia hacia nosotros. Gracias por tu presencia que nos acompaña siempre, por ese amor tan grande que tú mostraste allá en la cruz del Calvario. Gracias, Padre Celestial, porque después de ello tú resucitaste y nos has dado a través de este acto maravilloso la vida eterna en Cristo Jesús. Yo te pido tus bendiciones en esta mañana a cada uno de nuestros hermanos, a cada uno de nuestros amigos que en este momento estamos unidos para alabar y bendecir tu nombre, unidos en una misma fe, en un mismo espíritu. Gracias, Padre Celestial. Gracias porque nos has dado vida eterna a aquellos que creemos en ti. Gracias, Padre Celestial, por tu espíritu que nos acompaña siempre. Y por eso en esta mañana te pedimos tu bendición para cada acto que vamos a realizar en este momento a través de la alabanza, a través de la palabra, a través, Padre Celestial, de la Santa Cena que estaremos celebrando en esta mañana. Gracias, mi Dios, bendícenos, en tus manos nos ponemos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Mis queridos hermanos, antes de continuar, quisiera invitarlos a que tengan listo una copita de jugo, o si no lo tiene, aunque sea una copita de agua, con un pedacito de pan o una galletita, que al final estaremos celebrando la Santa Cena, recordando precisamente lo que Jesús hizo por nosotros, morir en la cruz del Calvario, derramar su sangre, entregar su cuerpo para ser martirizado, y luego Él nos pidió que recordemos este acto hasta cuando Él regrese. Así que de antemano le pido que tenga preparado estos elementos. Mientras tanto, mis queridos hermanos, ahora sí vamos a entrar a un momento de alabanza, de adoración con nuestra hermana Liliana, que ha preparado unas canciones para que todos juntos podamos cantarle a nuestro Señor. Vamos a alabar y adorar a nuestro Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. A través de este medio queremos invitarle a que juntos podamos alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Y lo vamos a hacer con esta alabanza que dice Música del Cielo. Santo eres tú, mi Señor amado, Dios Todopoderoso, te damos las gracias, te damos la gloria, Padre Celestial. Santo eres mi Señor. Santo eres tú, mi Señor. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre.
podamos adorar a nuestro Señor, entrar en su presencia en adoración mediante esta alabanza que se llama Preciosa Sangre. Gracias te damos, Señor amado y Dios Todopoderoso, por el sacrificio hecho en la cruz, mi Señor amado, que nos da libertad de acercarnos nuevamente al Padre. Gracias te damos, Señor. Santo y poderoso eres tú, mi Señor. Te alabamos, Señor. Te glorificamos, Padre Santo y Dios Todopoderoso. Santo eres tú. Santo eres tú. Preciosa sangre se derramó. Oh,
Señor amado, rendimos nuestras vidas, Señor. Toda la gloria, toda la honra es tuya, Señor. A ti presentamos este tiempo de alabanza y adoración, Señor. Recíbelas en tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios, mis queridos hermanos, por este tiempo de alabanza, de adoración, de cánticos a nuestro Dios, que traen paz, regocijo a nuestra alma, que reconfortan nuestro espíritu. Es hermoso cantar un cántico nuevo a nuestro Dios, como Él nos lo pide en su palabra. Mis queridos hermanos, vamos a continuar con este culto muy especial, pues hoy estamos recordando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, este hecho que sucedió hace más de 2000 años atrás, tan importante para aquellos que creemos en Cristo, para aquellos que seguimos la fe cristiana, para aquellos que nos ha dado la salvación en Cristo Jesús. Y por eso en esta mañana vamos a meditar en este hecho, en este acontecimiento, en el Evangelio de San Lucas. Les invito a abrir sus Biblias, estimados hermanos y amigos, en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 24, versos del 1 al 7. El tercer libro del Nuevo Testamento es precisamente el Evangelio de San Lucas, un médico que se convirtió y lo acompañó en todos sus viajes misioneros al apóstol Pablo y luego escribió 2 libros y uno de ellos precisamente es el Evangelio de San Lucas. Él nos relata esta hermosa historia de resurrección que se realizó allá en Israel hace más de 2000 años, la resurrección de Jesucristo nuestro Salvador. Leamos la palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versos del 1 al 7. La palabra del Señor dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Vamos a orar por la palabra. Mi Dios, gracias, Señor, por este momento en que tú nos permites, mi Dios, meditar en tu palabra y ser bendecidos, Señor, por ella. El apóstol Pedro dijo: ¿a quién iremos? Pues tú tienes palabras de vida eterna. Tus palabras traen confort a nuestra alma y a nuestro espíritu. Y además nos dan la vida eterna en Cristo Jesús. Gracias por ella. En tus manos nos ponemos. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, si hay algo que caracteriza a la fe cristiana de las otras fees o religiones alrededor nuestro, es la resurrección. Y si hay algo fundamental en nuestra fe, es la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es lo que nos diferencia de otras religiones, de otras filosofías. Nuestro Salvador se diferencia de otros grandes hombres de la historia, precisamente porque es el único que relata la palabra del Señor, que resucitó de entre los muertos y que hoy está vivo, sentado a la diestra de nuestro Padre Celestial. Todo este acontecimiento que en esta semana lo estamos recordando, la muerte, la pasión, el sufrimiento de Jesucristo, no significaría nada o de nada hubiese servido si no celebrásemos, si no hubiese acontecido este hecho maravilloso a través de la historia, la resurrección de Jesucristo. Y aquí el evangelista
lo relata de una manera maravillosa. Hay algunos relatos paralelos en el Evangelio de Mateo, de Juan, de Marcos, pero aquí la palabra del Señor relatada por Lucas nos señala dos aspectos fundamentales que en esta mañana quisiera recalcar. En el verso 6 habla, no está aquí, sino que ha resucitado. Y en el verso 7 Jesús dice, es necesario que el hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite. Para la resurrección primero, era necesario que muera y resucite. Pero ¿por qué es la pregunta? Era necesario que él muera. ¿No pudo habernos salvado de alguna otra manera maravillosa? A través de una guerra, de un acto milagroso, como muchos judíos hasta el día de hoy esperan a su Salvador, de una manera diferente, con todo un poderío celestial. ¿No hubiese podido él hacerlo de esta manera? Claro que sí, él es todopoderoso. Pero aquí la palabra del Señor dice que era necesario que sufra, que sea crucificado y resucite al tercer día. Mis queridos hermanos, este camino que el Señor preparó para salvarnos había estado profetizado, destinado desde antes. Desde el momento en que el hombre en realidad cayó, ya Dios había profetizado de que vendría de la simiente de la mujer alguien que pisaría la cabeza de la serpiente, simbolismo de las fuerzas del mal. Desde ese momento ya se trazó el camino de salvación para el hombre. Y por eso la palabra del Señor nos dice que no hay otro medio de salvación, no hay otro camino para llegar al cielo, sino a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y por eso tenía que seguir esta senda trazada para la vida eterna. En Romanos 3:23 dice la palabra del Señor, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En primer lugar, debemos entender, mis queridos hermanos, que sin la resurrección y la muerte de Cristo Jesús, nosotros no podíamos tener vida eterna. Por cuanto el pecado entró a través de Adán y de ahí todos nosotros nacemos pecadores, nuestra naturaleza errada nos lleva siempre al pecado. Y de esta manera dice la palabra que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque Dios es perfecto, es santo. Y Él no puede estar con aquellos que cometen pecado. Y por eso estábamos destituidos, dice claramente, de la gloria de Dios por causa del pecado. Y mire, en el verso 10 dice, como está escrito, no hay justo ni a uno. Todos se desviaron, a unas hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y como consecuencia de ello, de que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, en Romanos 6:33 aclara más el panorama. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como causa del pecado, de nuestra naturaleza errada, que siempre tendemos al mal y lo vemos esto a diario, todos los días, desde pequeños nadie tiene que enseñarnos a errar o a hacer el mal, porque nuestra naturaleza está. Dice que como consecuencia de ellos, la paga del pecado es la muerte. Y por esto es que, mis queridos hermanos, era necesario el pago de la muerte. Y ahí el Señor aclara más. Somos pecadores, estamos destituidos. Nadie puede salvarse. Porque además las obras, según la ley, para ser salvo por la ley, teníamos que cumplir la ley, toda ella para ser salvo, pero por nuestra naturaleza, que muchas veces inconscientemente ya pecamos, era imposible. Mire lo que dice Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, ningún humano será justificado delante de él. ¿Por qué? Porque por medio de la ley, dice, es el conocimiento del pecado. La ley que Dios envió al mundo a través del pueblo de Israel, a través del Antiguo Testamento, solo nos da a conocer qué es lo bueno y qué es lo malo,
pero no tiene el poder para salvarnos. ¿Por qué? Porque nadie de nosotros puede cumplir toda la ley. Nadie puede cumplirla. No ha podido cumplirla a través de la historia de la humanidad. Mire, en Gálatas 2:16 aclara esta verdad, sabiendo, dice, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Mire, mis queridos hermanos, quisiera que entendiéramos esta verdad. Somos pecadores. Nadie puede salvarse por la ley. Si queremos cumplir las obras de la ley, los ritos religiosos, las normas que se nos dictan, los sacramentos que se nos piden muchas veces, o las buenas obras que queremos hacer para salvarnos, nadie puede ser salvo por ellas. Porque en un mínimo error que cometamos, ya no tenemos la salvación. Entonces todo ello nos sirve para la salvación. Mire, Gálatas 3:10 lo que dice. Porque todos los que dependen de las obras de la ley para ser salvos, están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y quiero este verso leerlo en la versión internacional, en donde dice más claramente esta verdad. Dice así, todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito, maldito el que no practica fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Por esto es que no podemos salvarnos a través de las obras o ritos religiosos que nos pide la ley. Nadie de hecho ha sido salvo a través de las obras de la ley. Lo que la ley hace es mostrarnos lo que es bueno y mostrarnos lo que es malo, pero no tiene el poder y no tuvo el poder para salvarnos. Nadie se ha salvado a través de la ley. Por esto es que, mis queridos hermanos, ahora la salvación es por gracia, es por fe. Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, de nada de lo que nosotros podemos hacer, sino que es regalo de Dios. Y además aclara en el verso 9 y recalca, no por obras para que nadie se jacte. Mis queridos hermanos, esta era la verdad y esta es la verdad porque Cristo tuvo que morir. Porque si nadie podía cumplir la ley, entonces, ¿cómo íbamos a tener vida eterna? ¿Cómo podíamos resucitar? Si la vida terminaba con la muerte por causa del pecado y nadie podía ser salvo porque todos somos pecadores. Entonces tuvo que venir Cristo. Y por eso Él ya estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, dice su palabra, para que Él viniese y pueda cumplir primero la ley y luego otorgarnos la salvación a los que creemos en Él, que cumplió la ley para nosotros poder ser salvos. Mire Mateo 5:17 lo que decía Jesús. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Jesucristo no vino a desechar la ley para nada, solo que Él vino a cumplirla y de hecho la cumplió. Y por eso en Hebreos 9:22 aún aclara más esta verdad. Dice, aparte de que Jesús vino a cumplir la ley exigía también que todo sea santificado a través de la sangre. Mire, Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces había que cumplir la ley, pero además había que derramar sangre. ¿Por qué este hecho un poco extraño que dice la palabra de Dios? Porque cuando el hombre pecó desde un inicio, para cubrir su desnudez y su vergüenza por causa del pecado, por la desobediencia, ¿no? Porque ese es el pecado original, la desobediencia. Dios le dijo, no comas de ese árbol y él comió.
No, y por causa de ello murió. Era la sentencia. La desobediencia es el pecado original. Y dice la palabra, y la historia nos señala que para cubrir esa desobediencia, Dios tuvo que sacrificar animales y con las pieles de estos animales cubrió su cuerpo. Y por eso dice aquí la palabra del Señor que sin derramamiento no se hace remisión. Y de ahí la práctica de derramar sangre para cubrir, no era para quitar en la antigüedad, era simplemente para cubrir el pecado. Mire lo que dice Hebreos 10:4 para clarificar esta verdad, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, simplemente cubrían. Y además, estos ritos que se practicaban en la antigüedad era un simbolismo de lo que iba a suceder, era una sombra de lo porvenir, dice la palabra, que es Jesucristo nuestro Salvador. Porque la sangre de toros y de machos, dice Hebreos 10:4, no pueden quitar los pecados, pero era necesario derramar sangre. Y por esto, cuando Juan Bautista lo ve por primera vez a Jesús, ¿qué es lo que él exclama? Dice Juan 1:29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Profetizando lo que iba a pasar con él. Jesucristo venía a este mundo y vino a este mundo. Que era necesario, como leímos al principio, sufrir, padecer, morir en una cruz. Y su sangre derramada como los corderos derramaban su sangre en la antigüedad. La sangre ahora de Cristo es la que no solo cubre, sino que quita, que borra nuestros pecados. Que limpia nuestra vida de nuestras iniquidades. Mis queridos hermanos, esta es la obra salvadora de Jesucristo. Este era el camino que tenía que recorrer Jesucristo para darnos salvación, cumplir la ley, derramar su sangre para la remisión de nuestros pecados. Mire, y por eso Mateo 26:28 dice, porque esto es mi sangre. Cuando él celebró su última cena con sus discípulos, recordamos este hecho maravilloso. Él decía, al presentar el vino como un simbolismo de su sangre que iba a ser derramada, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. La sangre derramada de Cristo Jesús, perdonando, limpiando nuestros pecados. Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Al confiar en Jesús, el Señor nos perdona por la sangre derramada de Cristo Jesús allá en la cruz del Calvario. Mire, y este es el camino que él tenía que seguir. Pero además falta lo más importante. ¿Es verdad que Cristo sufrió? Cristo llevó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario y por eso una de sus palabras dijo, Señor, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento Él estaba pagando nuestras culpas, cargando nuestros pecados, aunque Él dice que nunca cometió pecado. Así lo dice la palabra del Señor. Mire, Hechos 2:24 lo que dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Por qué resucitó Jesús? Porque Él no pecó. La muerte no tenía autoridad sobre Él. En cambio, para el resto, todos nosotros sí, tiene autoridad por cuanto somos pecadores. Pero en cambio, para Jesús no. Y por eso Él resucitó. Dios lo resucitó de entre los muertos. Por cuanto era imposible, dice, que fuese retenido por ella. Primera de Corintios 15:21 dice, ¿por qué? Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como por Adán entró el pecado, por Cristo Jesús entró la vida eterna, la resurrección de entre los muertos.
Y Hebreos 4:15 aclara, porque no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Cristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso la muerte no lo pudo retener. Y por eso es que Cristo resucitó de entre los muertos. Mire, y ahora la palabra del Señor nos dice que todo aquel que en Él cree, aunque esté muerto, vivirá. Porque Él nos perdona, nos limpia, y una vez limpios, justificados, santificados, redimidos, como dice su palabra, vamos a resucitar y resucitamos de entre los muertos por la obra redentora de Cristo Jesús allá en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! Por eso era necesario que Él viniese a este mundo a morir, a derramar su sangre como un cordero de Dios que quite el pecado del mundo y luego resucitar para que ahora la salvación ya no sea por nuestros hechos, por cumplir las obras de la ley, sino por la fe puesta en Jesús, nuestro Salvador, que nos quita todo pecado, nos purifica y podemos tener la vida eterna. Por eso lo importante de la resurrección. De hecho, debemos celebrar mayormente, yo creo, la resurrección. Por supuesto que celebramos la muerte que Él pagó por nosotros, pero la resurrección es fundamental porque este hecho trae resurrección a aquellos que creemos en Él. Y esta es la vida eterna. Por eso dice Romanos 6:23, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, y este aspecto, este hecho, es la mayor bendición del cristianismo. La resurrección, la vida eterna. Es verdad que Dios nos bendice en esta vida y nos ha prometido bendición a aquellos que obedecen su palabra. Dios bendice económicamente, ¿no? Progreso en esta vida. Si usted estudia, si usted trabaja, lo hace honradamente, Dios lo bendice. Pero si solo fuera esa bendición, mis queridos hermanos, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:17, dice, si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude, mire, solamente en esta vida no hay nadie más digno de lástima que nosotros. Porque si solo fuera el progreso en esta vida, hay muchas maneras de hacerlo. Y no necesariamente obedeciendo sus mandamientos. Hay gente que progresa de mala manera, ¿no? Y disfruta esta vida, pero no recibe la vida eterna, está condenado. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, si solo fuera nuestra esperanza que Cristo nos ayude en esta vida, no hay más digno de lástima que nosotros. ¿Para qué abstenernos de tantas cosas? Que pudiéramos darle rienda suelta como hoy la humanidad reclama a nuestras pasiones de la naturaleza humana. No tendría sentido. Además que hay otras alternativas que el enemigo pone ahí como tentación. La mayor bendición del cristianismo, de la fe en Cristo, es la resurrección de entre los muertos a través de Cristo Jesús. Aún dice 1 de Pedro 3:17, porque mejor si es que nos toca padecer, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque igual, mis queridos hermanos, todos padecemos, cristianos, no cristianos. De hecho, Jesús dijo a su pueblo en Juan, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Y así también aquellos que confiamos en Dios vamos a vencer con la ayuda de Dios, con su Espíritu. Dios nos puede bendecir en esta vida, levantar nuestra cabeza, restaurar nuestros hogares, por supuesto. Aún mostrar milagros y sanidades como Dios lo está haciendo en este tiempo. Ya hemos escuchado testimonios de ello. Pero la mayor bendición es la vida eterna. Qué triste, mis queridos hermanos, que el hombre sin Dios, sin fe en Cristo, igual sufre, igual padece, pero se condena, pierde su alma.
Por eso, la mayor bendición es la vida eterna. La mayor bendición es la espiritual. Efesios 4:8 dice, mire, hablando de la bendición, el que hurtaba, no robe, dicen otras traducciones, no hurte más, sino trabaje. ¿Te quiere progresar en esta vida? Hay que trabajar, hay que esforzarse, haciendo con sus manos lo que es bueno, dice, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Por eso la palabra del Señor dice, es mejor dar que recibir. Oiga, qué lindo que Dios nos bendiga para poder compartir con los que no tienen. Lo malo es que muchas veces se acumula la riqueza, llega la avaricia y no se comparte con nadie. Pero cuando Dios está en el corazón, la bendición que recibimos, que Dios nos da fruto del esfuerzo, del trabajo, de la bendición del Señor, es para compartir con el que tiene, así dice la palabra, aquí en Efesios 4:28. Por eso, la petición, la oración que hacía el apóstol Juan, escribiendo su tercera carta, tercera de Juan 1:2, en la versión internacional dice, querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. ¿Cuál es la bendición principal que debemos buscar? Primero la espiritual, la que trae paz al alma. En otras traducciones dice, así como prospera tu alma. Cuando el alma, cuando el espíritu están bien, las demás cosas, de hecho, van a estar bien. Va a tener ánimo, fe para trabajar, para estudiar, para hacer lo que tenga que hacer en esa vida. Y fruto de ello va a venir la bendición. Pero la bendición mayor primero es espiritual. En cambio, si no hay bendición espiritual, puede tener todas las cosas de esta vida, pero igual su alma, su espíritu está atormentado y amargado. Y vemos, lamentablemente, hombres con todo lo que este mundo puede ofrecer, cómo terminan suicidándose. Con toda la fama y el poder, terminan suicidándose porque no hay paz, no hay tranquilidad en su alma, no hay la bendición espiritual. Por eso, mis queridos hermanos, en esta vida mismo, la mayor bendición primero es espiritual. Miren lo que dice Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, no como todo el mundo dice. La palabra del Señor dice claramente que solo hay un camino de salvación, un nombre para ser salvos, que es Jesucristo, hombre, nos dice la palabra. Y si creemos como dice la palabra, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuál es la diferencia entre el cristiano en donde se ve los frutos de salvación? Es que hay paz, es que hay gozo, es que hay alegría, hay fe, hay perdón. Si no hay estas manifestaciones o frutos del Espíritu, simplemente cambiamos de religión, nada más. Porque eso trae la bendición de Dios, la presencia del Señor. Dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Mateo 16:26 dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el oro o todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Es incomparable, no hay cómo comprar la salvación. La salvación viene por fe, por un verdadero arrepentimiento. Recordemos ahora en estos días la muerte de Jesús. Un ladrón a la derecha, un criminal a la derecha y otro a la izquierda. El de la izquierda no se arrepintió y más bien se mofaba y se burlaba de Jesús. Pero el de la derecha se arrepintió y reprendió al otro que se mofaba de Jesús. Y le dijo, no tienes temor aún en estos momentos de muerte. Nosotros a la verdad merecemos este castigo. Y ahí se dirigió a Jesús para pedir su misericordia y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? No puedes ser salvo. Tienes que ir a cumplir, hacer estas penitencias, a cumplir la ley. Eres demasiado malo. No mereces la salvación. Y además ya no tienes tiempo. Eso le dijo Jesús. No, en ningún momento. Le dijo, hoy mismo estarás conmigo. De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No hay mayor ejemplo que en la Biblia
de salvación por fe que Jesús mismo. La salvación es por fe. Si usted cree, se arrepiente, va a recibir la vida eterna. Si usted lo recibe como su Salvador, va a recibir la vida eterna. Es un acto de fe. No necesitamos obras, sacrificios, martirios, como algunos piensan. A través de la historia se ha pensado que no, algo tenemos que hacer, tenemos que sacrificarnos, tenemos que latigarnos, algo tengo que recompensar por mis fallas. No, la palabra de Dios no dice eso. Simplemente nos llama a arrepentirnos, a creer en Jesús y una vez que hemos creído, sí, a practicar las buenas obras que demuestran nuestra salvación, que demuestran nuestra fe en Jesús. Porque el que cree en Él practica el bien. El que cree en Él hace el bien. Se ven las buenas obras, pero ellas no le salvan, son fruto de la fe en Cristo Jesús. Y así lo relata la palabra del Señor a través del Nuevo Testamento. Está claramente establecido y en ningún verso hay que las obras nos dan salvación. Lo que sí demuestra nuestra salvación. Mis queridos hermanos, y por eso es tan importante la resurrección de Cristo. Porque ahora todos los que en Él creemos, su palabra nos señala que tenemos vida eterna. En esta vida resucitamos espiritualmente. Si usted acepta a Cristo Jesús como su Salvador, resucita espiritualmente y va a encontrar esa paz que el mundo no le puede dar y que Jesucristo dice mismo que Él la da como el mundo no la da. Cuando usted se siente perdonado, su alma se aliviana, su espíritu se regocija y empieza a caminar en victoria, sin temores, porque ahora es un hijo de Dios que camina para la eternidad. Esa es la mayor bendición. Y empieza a disfrutar de lo poco o lo mucho que Dios le ha dado, de la salud que tiene para trabajar, de la bendición que Dios le ha dado a través de sus hijos, de su esposa, de su compañero. Agradece por el trabajo que Dios le da, por la bendición. Disfruta de él, porque hay ríos de agua viva que fluyen de su interior. Hay gozo, hay paz, hay esperanza. Y aún la muerte es en fe y es diferente. Morir en Cristo que morir sin Cristo, pensando que ya se acabó todo. Pero el que muere en Cristo muere con una sonrisa, muere esperando la mayor recompensa del cristiano, que es la vida eterna. Primera de Corintios 15:54 dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Qué quiere decir esto? Y voy a leerlo en la traducción al lenguaje actual. El mismo verso, 1 Corintios 15:54. Cuando esto suceda, se cumplirá lo que dice la Biblia: la muerte ha sido destruida. Esa es la esperanza mayor del cristiano y de la humanidad, la vida eterna. Pero una vida eterna diferente, de amor, de ayuda, de gozo, de alegría. No como una vida eterna que también está ahí en la Biblia, que la gente va a vivir y va a querer morirse, pero no van a poder, dice, como hemos estudiado en algunas reuniones anteriores. No, la vida eterna que Cristo ofrece es diferente. Es llena de gozo, de paz, de esperanza eterna. Ahora solo la podemos vislumbrar, pero cuando estemos allá, en realidad disfrutaremos de esta promesa que ahora le disfrutamos espiritualmente durante este tiempo. Esa será la mayor bendición cuando este cuerpo corrupto se haya vestido de incorrupción, dice. Y cuando nuestro vestido sea la inmortalidad, se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Por eso es que el cristiano, nosotros como creyentes en Cristo Jesús, celebramos la resurrección de Cristo.
porque estamos celebrando también la resurrección nuestra, primero espiritualmente, y en un tiempo no muy lejano, la resurrección en alma, cuerpo y espíritu, como el Señor nos lo ha prometido en su palabra. Por eso vamos a celebrar en esta mañana, mis queridos hermanos. Vamos a orar, agradecer al Señor por este tiempo de meditación. Y luego pasaremos a celebrar la Santa Cena, que es precisamente este acto, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Pero antes de ello, vamos a meditar. Usted que escuchó la palabra y que Dios ha tocado su corazón, vamos a formar parte del pueblo de Dios que camina para la eternidad, no para la muerte, sino para la vida. Este camino que es a través de la fe. La palabra del Señor dice que los justos vivirán por la fe. Y por la fe es que vamos a recibir la herencia eterna, la vida en Cristo Jesús, la vida eterna que el Señor nos ofrece. Ahí le invito, mi querido hermano y amigo, a reconciliarnos con el Señor, a pedirle perdón. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pidámosle perdón al Señor y Él nos perdona. Pidámosle su limpieza, Él lo va a limpiar. Él le va a transformar. Es Dios, no es el hombre, no es la religión, no. Quien cambia, quien toca el corazón del hombre y lo transforma, es el poder de su Espíritu Santo. Su palabra que cambia el corazón del hombre. Vamos a hacerlo. Lo invito, mi querido hermano y amigo, ahí en donde usted está, a que reciba a Jesús como su Salvador, a que le agradezca por haber muerto por nosotros, por usted y por mí, y que además ha resucitado. Y promete a aquellos que creen en Él que un día todos resucitaremos para vida eterna, aquellos que lo han recibido como su Salvador. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu amor tan grande hacia nosotros. Como dice Juan 3:16, que enviaste a tu Hijo a este mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, mi Señor, porque Cristo pagó por nosotros, cumplió la ley por nosotros, y ahora nos da el regalo, la bendición de también tener la vida eterna a aquellos que creemos en Él. Juan 1:12 dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que creen en su nombre les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Gracias, mi Señor, por este regalo, la vida eterna. No hay con qué pagarla, no hay cómo comprarla. Solo tenemos la bendición de recibirla por medio de la fe para caminar para la eternidad. Gracias, mi Dios. Te pido que nos perdones, que inscriban nuestros nombres en el libro de la vida para ser parte del pueblo de Dios. Esa es tu bendición. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi querido hermano, usted hizo esta oración con fe. Esté seguro de que Dios le ha perdonado y lo ha reconciliado con Él. Mi querido amigo, si usted es la primera vez que recibió a Cristo como su Salvador, tenga la seguridad y su espíritu va a confirmar de que usted es salvo, de que usted es parte del pueblo de Dios. Y empecemos a caminar como el pueblo escogido de Dios, como el pueblo santo del Señor. Inmediatamente, mis queridos hermanos, como les había dicho al inicio, espero que ya tenga su copita con un jugo, o en último caso con una agüita, que represente la sangre del Señor. Aquí la tengo yo ya preparada. Y también un pedacito de pan o una galleta, no hay problema. Una pequeña por ahí para celebrar la muerte de Cristo, para recordar. Este es un simbolismo. No es que esto se transforma en la sangre y el cuerpo del Señor, no. La Biblia lo dice claramente que es un acto de recordación y que Dios pidamos y que lo recordemos
hasta cuando Él venga, porque esperamos su segunda venida. Está a las puertas, ya todas las señales prácticamente están cumplidas. Y mientras Él no regrese, nosotros celebramos este acto que nos pidió, el bautismo en las aguas y la Santa Cena. Y vamos a recordar precisamente esta Santa Cena, esto que hizo Jesucristo, y dijo que lo repitamos y lo recordemos siempre hasta cuando Él venga. Así que, mis queridos hermanos, vamos a hacerlo. Pero antes de ello vamos a leer lo que el Señor nos pidió respecto a ello. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 23, donde está Pablo, el apóstol Pablo, recordando este acto y diciendo así. Primera de Corintios 11, 23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Esta es la ordenanza que el Señor nos dio, el mandato de recordar su muerte a través de este acto simbólico. Estamos recordando lo que Cristo hizo por nosotros. Derramó su sangre, entregó su cuerpo para ser martirizado por nosotros, para pagar por nosotros, para que ahora seamos salvos por medio de la fe. Esto es lo que anunciamos a través de la Santa Cena y lo que recordamos: la salvación a través de Cristo Jesús, a través de su muerte, hecha una vez o realizada una vez y para siempre, dice Hebreos. No es que Cristo está muriendo cada momento. Él ya murió una vez por todos nosotros, derramó su sangre, sufrió por usted y por mí, y ahora está sentado a la diestra del Padre, dice la palabra, esperando por los suyos, por usted y por mí. Y vamos a recordarlo en este momento. Lo invito a orar ahí donde está usted. Inclinemos nuestros rostros y digámosle hacia el Señor: Padre Santo, gracias, mi Dios, por el sacrificio tuyo hecho allá en la cruz del Calvario, allá hace más de 2000 años, por el cual ahora somos salvos. Gracias, mi Señor, porque entregaste tu cuerpo para ser martirizado, para llevar nuestras culpas, nuestros errores, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque derramaste tu sangre, la sangre del nuevo pacto de salvación en Cristo Jesús. Dice que por tu sangre ahora somos salvos. Por tu sangre nuestros pecados son perdonados. Gracias por ello. Y por eso recordamos este acto maravilloso de amor hacia tu pueblo, hacia tu iglesia, hacia todos los que creemos en ti. En el nombre de Jesús te agradecemos. Y te pedimos, Señor, que otorgues el perdón a aquellos que se acercan a ti. Que toques el corazón de aquellos que no creen, Señor. Que restaures a los caídos, Señor. Y que aceptes a los incrédulos, Padre. Tu palabra dice que el que se acerca a ti y cree, abre su corazón, tú le das vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Ayúdanos a recordar siempre tu bendición mayor, la vida eterna en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahí, mi querido hermano, lo invito a comer el pan y a beber la copa, simbolismos del cuerpo y de la sangre del Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar y agradecer a Dios. Padre Celestial, gracias, mi Dios, por tu amor,
tan grande. No hay otro mayor a través de la historia de la humanidad que el tuyo, hacia tu creación, hacia tus hijos. Al enviar a tu Hijo unigénito, el Verbo que se encarnó, que vino a este mundo a mostrar la gloria de Dios, pero su objetivo final era la salvación. A través de su sufrimiento, muerte y resurrección para vida eterna. Gracias, mi Dios, por esta senda trazada para tu Hijo, para darnos vida. Y gracias, Señor, por esta senda de fe ahora que has trazado para aquellos que creemos en Él. En el nombre de Jesús te agradecemos. Te pedimos tu perdón. Te pedimos, Señor, la salvación, la fe que nos da la vida eterna en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Señor, por este acto maravilloso. Permítenos, Padre Celestial, mostrarnos al mundo como tus hijos verdaderos. Permítenos brillar, Padre Celestial, a través de las buenas obras que tus hijos de verdad realizan, no a través de lo que decimos, sino a través de lo que hacemos como hijos de Dios. Ayúdanos, Padre. Danos la bendición de poder caminar en tus mandamientos en obediencia. Perdona nuestros errores. Y gracias, Padre Celestial. Gracias, mi Señor, por ese amor hacia nosotros. Gracias por tu Espíritu, que ahora está en aquellos que creen en ti. Y que nos acompaña siempre. Y que nos fortalece para la vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, mi Señor, una vez más, por ese amor tuyo allá en la cruz del Calvario, en donde entregaste tu cuerpo y derramaste tu sangre para que nosotros podamos tener vida y vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias al Señor por este tiempo, este culto maravilloso. Quizás nos robamos unos minutitos más, pero creo que ha sido de bendición. Gracias a todos nuestros hermanos y amigos que nos han acompañado, que nos han acompañado. Gracias. Les invito a continuar meditando y estudiando la palabra del Señor con nosotros los días martes, 9 de la noche, jueves, 9 de la noche y sábado, 8 de la mañana, donde meditamos la palabra del Señor y oramos también unos por otros. Igualmente tendremos un culto de las mismas características el próximo domingo, 10 de la mañana. Así que acompáñenos a través de las redes, el Face, YouTube, donde estamos celebrando unidos en Cristo Jesús. Gracias, mis queridos hermanos. Gracias a todos. Que Dios me los bendiga. Amén.